Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 26 de junio de 2025. Se nos va terminando este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús. Ya esta misma tarde celebramos la víspera de esta solemnidad, que es una especie de síntesis de todo lo que hemos celebrado en estos meses, todo el misterio pascual, todo ese amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo. Pero no basta con un sentimiento, nos dice el Evangelio de la misa de hoy. Oh, sí, yo te quiero mucho, Señor, Señor, y luego hago lo que me da la gana. No, hombre, no. El amor es verdad, que es un afecto profundo, que de una realidad misteriosa, que de dos hace uno en el afecto, pero si es verdad que nos hace uno en el afecto, debe también llevarnos a hacer la voluntad de aquel al que queremos. Y si encima es el Señor el que sabe más que nosotros lo que nos conviene, lo que realmente es bueno, pues no hay ninguna duda, hacer la voluntad del Señor. No porque sí, Dios no manda nada por mandar. Dios no manda, las cosas no son buenas porque las mande, sino que las manda porque son buenas. Por eso no dudemos, aunque a veces no lo entendamos, hagamos esa voluntad del Señor, voluntad amorosa. Así han hecho los santos. En la Iglesia hay tantísimos, pues desde hoy celebramos a siempre, hay muchos, en particular un jovencito bajo la dominación musulmana, fiel al Señor, San Pelayo, y en cambio un sacerdote pues muy conocido, fundador de la obra del Opus Dei, felicitamos a todos sus miembros y cercanos, San José María Escrivá de Balaguer. Cada uno en su época, en sus circunstancias, en su vocación, haciendo la voluntad de Dios, santificándose. Y eso es lo que tenemos que hacer todos en donde Dios nos ha puesto. No soñemos en cosas raras, como decía el propio San José María. Algunos tienen la mística ojalatera. Ojalá yo me hubiera casado con otra persona. Ojalá yo tuviera otro jefe. Ojalá, déjate de ojalás. Donde Dios te ha puesto, amar a Dios, amar al prójimo. ¿A que sí, don José? Buenos días. Muy buenos días, pues sí, eso es así. Digo, yo aquí aprovecho, digo, eso, con el jefe que a uno le han puesto, ¿verdad? Y con los compañeros, pero aquí en Radio María, ¿verdad? Que lo pasamos muy bien, no tenemos una especiales problemas. Eso es. Bueno, y más alegría porque, como decíamos antes, entramos en esa fiesta un poco resumen de todo, porque después de ese ciclo de Cuaresma, Semana Santa, Pascua, uno se queda un poquito, ay, ya se han acabado todas estas fiestas. No, porque han venido unas fiestas preciosas. Cristo, sumo y eterno sacerdote, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y esa especie de resumen de todo, del por qué es todo esto, y es por ese amor de Dios hecho carne, simbolizado en el corazón de Jesús. Día muy importante, solemnidad, el máximo grado litúrgico de una celebración, y nosotros vamos a celebrarlo con la Santa Misa y algo más. Cuéntanos. Pues sí, esta misma tarde vamos a celebrar la Santa Misa en la víspera, hoy a las 7:30, serán las 6:30 en Canarias, desde la iglesia de San Francisco, adscrita a la parroquia de Santa María de Ateca, con nuestros voluntarios de Calatayud, esta tarde a las 7:30. Y mañana, pues hace años ya tenemos una costumbre a la que vamos a invitar a todos los que se quieran acercar, ¿verdad? Sí, el punto central va a ser a las 10 de la mañana. Vamos a emitir también esa Santa Misa y va a ser desde el Cerro de los Ángeles de Getafe. Celebramos esta solemnidad con esta retransmisión a las 10 de la mañana. Y celebrará usted, ¿verdad, padre? Pues si Dios quiere y todas las circunstancias lo permiten. Habréis visto que algún día he fallado, pues bueno, una pequeña intervención, nada grave, ya todo va bien. Pero entonces eso, mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana,
con los sacerdotes que estén, concelebraremos y en principio presidirá un servidor, porque esta Santa Misa, digamos, desde hace años ya la pide presidirla y animarla litúrgicamente Radio María. Así que ahí estaremos. Si vais mañana a la Basílica, pues os podéis unir en esa celebración y luego al final con gusto os saludaremos a los que estemos ahí de Radio María, en ese lugar entrañable desde el que ya hicimos una retransmisión hace poco, en Hora Santa, desde allí, en sábado por la noche hace 2 semanas. Y mañana la Santa Misa. Y ya para rematar la fiesta, por la tarde mañana otra celebración importante, ¿verdad? Eso es, vamos a retransmitir la Santa Misa por la tarde también desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, y la va a presidir el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Será mañana a las 7:30 de la tarde, las 6:30 en Canarias. Ahí ya vamos a lo alto, un obispo, o arzobispo, para ser más exacto, de la ciudad de la Pilarica, don Carlos, pues que como otros años irá precisamente a esa parroquia del Sagrado Corazón, una parroquia en la que vivía nuestro querido voluntario Antonio José Esteban, fallecido inesperadamente, precisamente de corazón, de un infarto, el que recordamos, por el que rezaremos también especialmente. Él hacía ahí labores un poco de todo, de sacristán y de todo, y con nosotros muchísimas tareas. Pues también vamos a recordar, a tener muy presentes a todos los difuntos de Radio María, voluntarios, bienhechores, etcétera. Pues nada, vamos a seguir conociendo ese amor de Cristo, cómo nos ayuda en la enfermedad y también cuando llega ya el momento precisamente de la muerte, como también estamos conociendo en la vida de este matrimonio de Chiara Corbella y su marido Enrico. Pues vamos adelante en esta vida tan impresionante de justo lo que decíamos al principio, de hacer la voluntad del Señor, de fiarse totalmente, aunque tantas veces no entendamos sus caminos, fiarse del amor del corazón de Cristo. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella Petrillo. Bueno, pues recordemos que Chiara y Enrico habían asumido 2 hijos que les decían que según nacieran iban a morir, y a pesar de esas indicaciones que hoy se suelen hacer a favor del aborto, dijeron que ni hablar, tuvieron a esos 2 niños y pudieron vivir una media hora, fueron bautizados y al cielo. Y por fin llega ya un niño que no va a tener ningún problema, pero la que lo tiene es la madre. Un tumor que convendría operar cuanto antes, pero ella se niega a hacerlo hasta que nazca el niño. Quieren adelantar el parto, se adelanta un poquito, pero bastante menos de lo que hubieran querido los médicos, porque la madre insiste en que no quiere que su salud esté por encima de la del niño. Nace el niño y llega ya el momento de hacer cuanto antes esa operación. Había habido una operación previa en la lengua, porque ahí empezó el tumor, pero ahora había que limpiar ganglios y, en fin, todo lo que se hubiera podido complicar. Y, en efecto, nos quedábamos ahí. Cuando la operan, está la familia esperando a que informe el médico. Llegan los padres de Chiara y todos van a la capilla, están esperando, una espera difícil. Dentro está una médico amiga de Chiara, Daniela. Y bueno, la verdad es que cuando sale ya había llegado la noticia de que parecía pendientes de un estudio más a fondo, parecía que estaban limpios los ganglios linfáticos, que parecía que había ido bien la operación, pero cuando la ven salir a la pobre semiconsciente, con una venda que le cubría el cuello, con el rostro hinchado por otro corte de la lengua, no había una sola parte de su cuerpo
cuenta su amiga Elisa, que no le doliera. La verdad es que les impresiona, les parece tener delante como el cuerpo maltratado de Jesús en la tarde de Viernes Santo. Pero el cirujano está contento de cómo ha ido la operación, aunque insiste en que hay que esperar a los estudios, los exámenes histológicos definitivos. Pero Chiara está tremendamente dolorida. Ella, que nunca se le caía la sonrisa de los labios, pues la pobre no consigue ni sonreír ni tiene ganas de hablar. Al día siguiente, cuenta el matrimonio que cuenta la vida, que nosotros resumimos, fueron al hospital. Chiara estaba melancólica, repito, era algo raro en ella, vendada, hinchada, conectada al gotero, y estaba llorando. Ella no se había enterado que con la operación la iban a volver a tocar otra vez la lengua, le dolía mucho. Su marido estaba afectado viendo a su mujer, pero a la vez muy contento por el hijo. Nos llevó a verlo, era guapísimo. Un día después Chiara ya estaba un poquito mejor, dice, le llevamos un batido. El sabor del batido lo sugería su marido. Solo él conocía tan bien como para interpretar sus gemidos y sus muecas. Para nosotros, dice, este matrimonio era una imagen bellísima de un matrimonio unido en esta prueba. Su amor había aumentado, estaba a otro nivel. Los días que siguieron a la operación fueron muy duros. Ayudar a Chiara era difícil. Ninguno estaba preparado para hacerlo bien. El que mejor lo consigue es Francesco, su hijo, porque es el quien más le motiva a Chiara. Ese domingo Chiara, en la silla de ruedas, consigue ir a buscarlo a la sección de pediatría. Claro, el niño había nacido muy poquito antes de la operación y estaban los dos ingresados en el hospital. El niño había nacido un poquito antes de lo que hubiera sido natural y bueno, también lo están cuidando. Chiara no ha tomado una gran dosis de morfina y le dan permiso para amamantar al niño. Chiara está muy feliz. Esto le hace más soportable el dolor. Tenía esa vocación materna tan fuerte. Realmente lo que ella más deseaba era eso, dar su vida, dar su cuerpo, dar su leche materna a su hijo. El padre Vito, el franciscano director espiritual del matrimonio, dijo que un cuerpo como el de Chiara, como el de Cristo, herido, perforado, sangrante, nos hace ver que no se vive porque se respira, sino porque se ama. La vida solo tiene sentido si te gastas por el otro. La fecundidad de Chiara es maravillosa. Para ella, morir ha sido vivir de verdad. El 7 de junio, Chiara deja el hospital junto a Enrico y a su hijo. Está contenta y emocionada. Dice que ahora ella y su marido podrán ejercer como padres a tiempo completo. Es la primera vez que dejan el hospital con un hijo en brazos, porque recordemos que las otras dos veces el niño, la niña en primer lugar y luego la niña María Gracia Leticia y luego Davide, pues habían fallecido a los pocos minutos del nacimiento. Ahora se van con un hijo en brazos. Hay una fotografía preciosa, por cierto, del matrimonio, Chiara ya pues con un ojo vendado porque el cáncer ya iba mal, siendo bendecidos por Benedicto XVI, que está bendiciendo al niño, que tiene una carita muy alegre mirando al Papa y a ese matrimonio. Pero ahora ahí están en la cotidianidad de una familia normal. Chiara tiene por primera vez en casa un niño pequeño. Y entonces saben por experiencia lo que es vivir las primeras noches de insomnio con un niño que llora, los primeros paseos de 3. Durante uno de ellos llevan a Francesco, al niño, a encontrarse con sus hermanos en el cementerio. Alguno dirá, qué tontería, un bebé, llevarle al cementerio. Es una familia que tiene fe, quiere que de alguna manera pues se sepa que ha habido otros hermanitos que ya le han precedido, que ya han llegado al destino definitivo, al que estamos llamados todos, al cielo.
Y después llegan los resultados del examen histológico. 2 de los 6 ganglios linfáticos analizados sí que estaban afectados por la enfermedad. Y no solo muestran signos de malignidad, sino de fuerte agresividad del tumor. No son buenas noticias, se lo dicen a Chiara, Daniela y Maximiliano. Todos juntos están tomando té. Después sus amigos piden a Enrico que toque la guitarra y este elige una canción dedicada a la Virgen María y después les dan la noticia. Chiara debe empezar quimio y radioterapia, por lo que deberá dejar de amamantar al niño. A pesar de todo, el matrimonio, Chiara y Enrico, se queda sonriente y serenos. Nunca van a perder esa fe, esa esperanza, aunque les cueste, aunque les duela, como es natural. La fe no quita el dolor, ni el dolor les quitó a ellos la fe. Pues seguiremos pidiendo que estos ejemplos nos ayuden también a nosotros en nuestras circunstancias, normalmente bastante más fáciles, pero habrá oyentes que ahora mismo dirían, pues yo también estoy pasando unas circunstancias muy duras. Pues no lo olvidemos, Dios sabe más, sus planes nos va llevando a lo realmente importante, la santidad y en definitiva la salvación eterna. Y en ese camino de santificación contamos con una ayuda importantísima. Y es la gracia de Dios, la comunicación del Espíritu Santo a través, no únicamente, pero sí de manera muy especial, a través de los sacramentos. Y tras haber visto en meses y años anteriores los 3 sacramentos primeros, los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, estamos acabando el segundo de los sacramentos de curación. Dedicamos bastante tiempo a la penitencia o confesión y estamos terminando, como digo, el tratadito que el Catecismo dedica a la unción de los enfermos. Estamos en el último apartado, aunque luego viene el resumen de todo, pero estamos en este apartado cuarto que se titula Efectos de la celebración de este sacramento. Vimos el número 1520. Primer efecto, que un poco engloba todos los demás, se titula Un don particular del Espíritu Santo. Siempre, cada sacramento, hay un don particular, con unos matices concretos, particulares, del Espíritu Santo. Pues esto es lo que ocurre en este sacramento de la unción de los enfermos, un don particular del Espíritu Santo. Y ahí pues veíamos lo que habíamos estado tratando antes, pues cómo se concreta en esa gracia de consuelo, de paz, de ánimo para vencer las dificultades, de fortaleza contra las tentaciones, sobre todo de desaliento, de angustia ante la enfermedad y la muerte, la curación del alma, pudiendo también completar lo que se refiere al perdón de los pecados, que propiamente eso corresponde al otro sacramento de curación, a la confesión, pero que también ayuda a quitar los restos, reliquias, consecuencias del pecado, y si es la voluntad de Dios, también la curación del cuerpo. Un don particular del Espíritu Santo con todos estos matices que luego, por supuesto, dependen en cada caso de la voluntad de Dios. Esto no es magia, esto no es das la pastilla y ocurre tal cosa. Siempre, en definitiva, es lo que Dios quiera. Segundo efecto que veíamos, la unión a la pasión de Cristo. Todo sacramento nos une a Cristo, pero en este caso de manera muy especial, muy particular, a Cristo en su pasión. La unión a la pasión de Cristo. El enfermo recibe este don de unirse de una manera más íntima a esa pasión de Jesús. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. Lo explicábamos el día anterior y esto es muy importante. Nadie piense yo qué hago aquí
perder el tiempo, perder la vida, lo único que hago es sufrir, pero por Dios, pierdes el tiempo si no lo unes al Señor, eso sí. Si lo que haces es estar renegando y despotricando y dejando de aprovechar esa ocasión de unir tu dolor y tu vida a Jesús en la pasión, no hagas eso, porque ese dolor te purifica, te ayuda a irte preparando el encuentro con Dios y colabora a la redención del mundo. Lo dice San Pablo que tanto había viajado, luchado, predicado, pero es consciente de que la principal colaboración es esta otra, lo dice en la carta a los Colosenses, ¿no? Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. No es que a la pasión de Cristo le falte en sí misma, sino a la pasión de Cristo vivida en mí. Claro, igual que la palabra de Cristo yo la transmito, yo le doy al Señor mis labios, mi voz, mi lengua, para que otros reciban su palabra, le doy los sacramentos, pues le doy también la posibilidad de vivir en mí ese momento cumbre de la redención, que es el misterio pascual, la pasión, la muerte y todo vivido con la nueva vida, fruto de la resurrección, la vida de la gracia. Por tanto, la unión a la pasión de Cristo. Y estábamos en el tercer efecto, que nos habla el 1522, y es que todo esto no es algo puramente individual, cierto, siempre el sacramento es Dios y cada persona humana, sí, pero cada persona humana en medio de una comunidad, de una familia, de la Iglesia. Por eso este número, que estábamos con él, y vamos a seguirlo comentando, se titula Una gracia eclesial. Vamos a releer este número 1522, José. Una gracia eclesial, los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo, y el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres, por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios Padre. Pues como veis, insiste en este aspecto de la unión a Cristo, pero en la Iglesia. Entonces ha empezado diciendo que los enfermos que reciben este sacramento, y viene una cita literal del gran documento, el más importante, del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 11, dice así: los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. ¿Veis lo que decíamos antes? No se pierde nada. No es que, yo que podía estar haciendo tantas cosas y ahora lo único que hago es sufrir, como si eso fuera inútil, pero sí es lo más fecundo. Eso sí, siempre que tú, en tu libertad, aunque te gustaría estar sano y no tener eso bien, eso no pasa nada. También Jesús decía, si es posible, pase de mí este cáliz, pero en tanto en cuanto el Señor pues lo permita y no quite esa enfermedad, ese dolor, lo que depende de ti es tu actitud de simplemente estar renegando y protestando, o bien unirse libremente, depende de tu libre voluntad, a la pasión y muerte de Cristo. Venga, hombre, no pierdas esa ocasión de santificación, de purificación de tus pecados, purgatorio que te ahorras, y también de colaboración a la salvación y santificación de los demás. Por eso dice, contribuyen al bien del pueblo de Dios. ¿Veis? Esa dimensión eclesial, comunitaria. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, sino que desde aquí puedo ayudar. Por eso, entre tantos miles de ejemplos que podríamos poner, el patrono de las misiones, el primero que fue nombrado como tal, fue un gran misionero, San Francisco Javier, sí, pero la copatrona, una carmelita descalza. Y me dice, pero bueno, si esta niña que muere con 24 años no sale de su convento de carmelitas, ya, pero vivía todo con una dimensión misionera. Además estaba muy hermanada espiritualmente con algunos misioneros con los que se escribía y vivía ese celo apostólico, pero no porque escribiera cartas es patrona de las misiones, sino porque su vida, su dolor, que no fue poco, anda que no sufrió Santa Teresita, pues lo vivía y lo ofrecía por eso, por la santificación de los misioneros, por la conversión de todas las personas, que todo el mundo conociera al Señor, por todos los paganos
de esos países de donde iban esos misioneros a Extremo Oriente, y también por la conversión de los propios franceses y europeos que habían perdido la fe. Dimensión apostólica del sufrimiento, pero uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo. Dice a continuación este número 1522 que la Iglesia, cuando celebra este sacramento en la comunión de los santos, es decir, en esa unión espiritual que hay entre todos los miembros del cuerpo místico, pues la Iglesia, cuando celebra este sacramento en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Tú, el enfermo, ofrece su dolor por los demás, y a su vez la Iglesia está rezando siempre por los enfermos, siempre por los que sufren. Hay una comunicación de bienes espirituales. Por eso sigue diciendo, el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, ayuda mucho este sacramento de la unción de los enfermos, estamos rezando por el enfermo, y el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres. Por un lado, santificación de los miembros de la Iglesia, pero también al bien de todos los hombres, por los que la Iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. Esto suena, ¿verdad?, en la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, claro que sí. La Iglesia se incorpora al sacrificio de Cristo, esa gotita de agua que se echa en el vino, símbolo de cada uno de nosotros, que añadimos nuestra pequeña gotita, nuestra colaboración pequeñita pero imprescindible. El Señor te quiere incorporar, y entonces lo tuyo, que en sí mismo pues no tiene un especial valor, pero una vez que está unido a Cristo, está unido a su sacrificio, madre mía, entonces vaya que sí tiene valor, porque ya está incorporado ahí. Y entonces yo, no por mí mismo, sino por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Y la unidad del Espíritu Santo es precisamente esa unidad que genera el Espíritu Santo en la Iglesia, unidos unos con otros, incorporado a Cristo, me ofrezco al Padre y me ofrezco por todos los hombres, por Cristo, con Él y en Él. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. No se pierde nada. El sufrimiento tiene un gran valor, repito, no por sí mismo, sino unido al Señor y vivido en amor. Y este número, como en tantas ocasiones, nos sugiere que releamos otro número que ya vimos, concretamente el 953. Todo en la doctrina católica está relacionado, todo tiene que ver un poco con todo. Eso es precisamente una de las pruebas, digamos, de que algo es verdadero, es esa armonía, es esa coherencia. Como nos ha hablado de esa comunión de los santos, pues nos dice, vamos a recordar aquello que vimos en su momento, precisamente sobre ese punto del credo. Creo en la comunión de los santos. Y entre esos números nos sugiere que releamos el 953. Así que le hacemos caso. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. Pues muy importante, esa familia espiritual, esa sangre común, es en realidad esa gracia de Dios, es el Espíritu Santo que nos une para bien y para mal. Para mal, como acaba de decir la última frase, el pecado daña esta comunión. ¿Qué más da lo que yo haga? Pues hijo, lo que tú estás haciendo mal, ese pecado interior, ese juicio del otro, pues te parece que eso solo es cosa tuya. No, Señor, porque cuando uno baja, todos bajan. Eso contribuye a bajar el nivel, por así decir, y viceversa. Lo bueno que tú haces
y tus actos de amor ayudan. Por eso dice, el menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. En beneficio de todos. Hay una solidaridad entre todos los hombres, vivos o difuntos. Esto pues es muy importante. Entonces, si yo estoy luchando por mi santificación, esa santificación tuya es a la vez de una dimensión apostólica, redentora, y tú puedes ofrecer eso al Señor por la conversión de los paganos, por la conversión de los alejados, por la conversión de mis familiares que han dejado al Señor, por los difuntos que estén purificándose en el purgatorio, pues desde aquí les quiero ayudar ofreciendo esto, lo otro. Y cita a San Pablo, ¿no? En 1 Corintios 12, si sufre un miembro, todos sufren con él, si un miembro es honrado, todos toman parte en ese gozo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Unión en Cristo, comunión de los santos. Bueno, pues veamos el aspecto positivo. Yo, simplemente, uniéndome al Señor, mi vida ordinaria, ofrezco este día que ha comenzado por eso rezamos el ofrecimiento de obras de la apostolación por la mañanita. Sí, me quiero unir por el Espíritu Santo. Yo por mí mismo no puedo, pero en el Espíritu Santo me uno al corazón de Cristo que se ofrece al Padre, especialmente en el santo sacrificio del altar. Y ahí incorporo en esa gotita de agua mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino, para construir, colaborar a que el Señor pueda edificar la civilización del amor, el reino del corazón de Jesús. ¡Qué maravilla! Pues se lo pedimos al Señor y con esa oración tan bella, que es una oración medieval, no se sabe muy bien, del siglo XIV, siglo XV, muchos piensan que es de San Ignacio de Loyola, lo que pasa no es suya, es anterior a él, pero él la recomienda mucho en los ejercicios, alma de Cristo. Y pedimos eso, unirnos al Señor, que nos santifique con su alma, con su cuerpo, con su pasión, y cuando llegue el momento, como a continuación veremos, pues también sepamos hacer el último viaje para que con tus santos yo te alabe por los siglos de los siglos. Sí, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame,
pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bien, pues vamos ya al último efecto que señala el catecismo, tras hablar de un don particular del Espíritu Santo, que incluye pues todos los demás efectos, pero luego hemos matizado esa unión a la pasión de Cristo, esa gracia eclesial y, pues ya hemos dicho muchas veces que aunque este sacramento no solo es de los que ya están para morir, sino cualquier enfermedad grave o cuando ya uno entra en una etapa de ancianidad, de debilidad de fuerzas, pero es verdad que también tiene un sentido muy particular cuando ya llega al final. Por eso el último número, explicando los efectos, el 1523, se titula así: Una preparación para el último tránsito, para el último viaje. Así que vamos a entrar en este tema con mucha paz, con mucha confianza, porque vamos de la mano del buen pastor. Vamos a leer este 1523. Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, de manera que se la ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar en la casa del Padre. Bueno, pues un número relativamente larguito, pero precioso realmente. Empieza recordando lo que os decía antes, que no es un sacramento solo para cuando uno ya está para morir, no. Es un sacramento para los enfermos graves, pero dice con mayor razón, puede recibirlo, claro, los que, la expresión latina es in exitu vie constituti, es decir, los constituidos en el camino de la marcha, del tránsito, de la ida. Y lo pone en esta traducción, a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se le ha llamado también este sacramento Sacramentum exeuntium, es decir, sacramento de los que se van, de los que parten. Recuerdo unos amigos, pues uno de los hermanos comunica a los demás, cuando ya llegó el momento, mamá ya se ha ido. Pues es una bella expresión cristiana, no es ha muerto y se acabó todo, no, se ha ido a donde ella siempre quiso ir, al cielo, mamá ya se ha ido. Pues es en efecto el sacramento de los que se van, de los que se han ido, de los que están a punto de salir de esta vida. Y aquí es donde viene el tema de que al ser sacramento de todos los enfermos graves, pues no solamente de los que mueren, pues aquí ha habido esa oscilación del nombre. En los primeros siglos
se usaba unción, y unción de los enfermos. Pero, más o menos en el siglo VII, empieza también a llamarse extrema unción, y ese nombre se va generalizando a partir del siglo XII, más o menos en Occidente, y se extendió muchísimo. Y de hecho, pues nuestros mayores todavía siguen llamándolo, ¿no?, la extrema unción. Pero claro, todos los nombres tienen su pro y su contra. Es bueno en el sentido, pues que en efecto es en principio la última unción del cristiano, porque las otras, como se nos acaba de recordar y ahora veremos, pues son el bautismo, en la confirmación, si uno es ordenado sacerdote, etcétera. Y esta es la última unción. Bueno, muy bien, pero el peligro es pensar la extrema unción, solo el que ya se muere. Pues no. Y por eso, para evitar esa impresión y ese rechazar a veces la extrema unción, ¿qué pasa usted? ¿Qué quiere? ¿Que ya me muera? Que no, hombre, que no es eso. Es por lo que el Concilio Vaticano II volvió a poner como norma general, no es que decir lo otro sea una barbaridad, pero preferible decir la unción de los enfermos. Pero esto en efecto no quita que de una manera muy especial es un sacramento que ayuda, claro está, para los que están a punto de salir de esta vida. Sacramento de los que parten. Y dice, pues esto muy bello, que esta unción acaba esa tarea de todos los sacramentos de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo. No solo con la muerte, hemos dicho antes que uno de los efectos es la unión a la pasión de Cristo, pero me une a su resurrección, no porque yo resucite en este momento de la muerte, ojo, la resurrección es al final, aunque haya por ahí algunas teorías extrañas, no, nuestro hermano ha resucitado, pues no ha resucitado, está esperando la resurrección, pero es verdad que la gracia de la resurrección, la fuerza de la resurrección ya actúa en esta persona, porque esto lo vive, no con angustia, lo vive con fe, lo vive con esperanza, porque Cristo vivo, resucitado, es el que me coge de la mano. Y además, si puedo recibir, como veremos en el siguiente número, si puedo recibir la comunión, el viático, pues es eso, como el alimento, todavía más, para ese último viaje, lo que me llevo ya en la mochila, el alimento, la última comunión. Pero aunque no pueda ser así, este sacramento ya me ha conformado con esa muerte y resurrección de Cristo. El primer paso de esa conformación, de esa unión al misterio pascual fue en el primer sacramento, en el bautismo. Y ahora esta es la última de las sagradas unciones. Lo dice así este número. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. En primer lugar, la del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. Es la primera unción que recibes, recordáis, que se unge, por un lado, en el pecho con el óleo de los catecúmenos, como una señal de gracia de Dios en la lucha contra el enemigo. Realmente el primer exorcismo, el que todos recibimos, es en el bautismo. Hay un primer exorcismo general, porque el ser humano, a excepción de la Santísima Virgen María, es concebido bajo un cierto dominio del maligno, del demonio. Claro, pecado original, no estamos en la gracia de Dios. Entonces, al recibir esa vida divina, pues también recibimos una oración especial mandando lejos de aquí, de esa alma, al demonio. Entonces hay una unción, esa unción del óleo de los catecúmenos. Y luego hay otra unción en la cabeza con el santo crisma, en la coronilla, como señal de conformación con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bueno, ese es el inicio. La unción del bautismo selló en nosotros esa vida nueva. La de la confirmación, ahora solo con ese crisma, nos fortalece para el combate de esta vida. No solo eres cristiano, no solo eres hijo de Dios para ti, sino que estás llamado a ser apóstol y soldado de Cristo, es decir, a extender, a dar testimonio de esa fe que tú has recibido, la confirmación. Luego, si uno es ordenado sacerdote, pues otra unción, de nuevo con el santo crisma. Y, finalmente, esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates, porque el demonio hasta el final va a intentar llevarnos a su lado. Esto es así. Y esto se ve. Personas que han estado muy tranquilas y a veces, en ese momento final, tienen unas tentaciones de desesperanza, de rebelión,
de pensar que Dios no me va a perdonar las cosas que yo he hecho mal, pero si ya estás arrepentido, si ya te confesaste, no. Pues a veces el demonio, la vida de algunos santos, en otros no, en otros están súper tranquilos, eso, en fin, cada uno tenemos nuestro camino, pero lo cierto y verdad es que siempre el demonio va a intentar algo hasta el final. Entonces, pues toma, un escudo más, otra ayuda. Hay un último combate, pues un arma más. Esta unción de los enfermos, esta última unción, que en este caso sí que es extrema unción, porque es la última unción que vas a recibir para defenderte en estos últimos combates y entrar así, bien preparadito, en la casa del Padre. ¡Qué maravilla! Bueno, pues como se habla de diversas unciones que jalonan la vida cristiana, nos dice el Catecismo que repasemos un par de números que tienen que ver con esto. A ver, en 1294, ese es cuando hablamos de la confirmación. Como se ha citado aquí, dice, vamos a repasar lo que vimos entonces. José, 1294. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Pues realmente es una preciosidad lo que nos decía el Catecismo en ese sacramento, ya lo vimos, de la confirmación. Pues los matices de cada unción. La unción con el óleo de los catecúmenos, esto que os decía antes, donde se va a bautizar, pero antes de propiamente el bautismo con el agua, se hace esa unción que significa purificación de ese pecado original y fortaleza. Y la unción del Santo Crisma en la confirmación y en su caso en la ordenación es signo de una consagración. Estás consagrado, estás configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y la unción de los enfermos expresa curación, de nuevo curación, y consuelo, Ese consuelo en el alma para vivir este momento difícil, pero que el Señor está en tu corazón, está en tu alma y te da la paz, te da la fortaleza y cura las últimas reliquias del pecado que puedan quedar. Sí, siempre presupuesto, como hemos ya explicado muchísimas veces, pues el arrepentimiento, la contrición y haberse confesado si uno podía, digamos, si le pillaba todavía ese momento de la muerte con la suficiente conciencia, o por lo menos, aunque a lo mejor parezca que no, pero está oyendo al sacerdote a su lado e internamente está haciendo ese acto de arrepentimiento y de acoger la absolución que le pueda estar dando. Las diversas unciones que nos da el Señor en los distintos sacramentos. Y también se nos dice que repasemos el número 1020, y ese es pues una visión de conjunto de cuando empezamos el artículo relativo a la vida eterna. Estamos hablando de que este es un sacramento también para el que ya deja esta vida. Entonces, cuando vimos el credo, pues ya sabéis que uno de los artículos del credo es creo en la vida eterna. Y precisamente el primer número de ese tratadito que vimos hace años ya, pues es el que nos sugiere el Catecismo que repasemos ahora. Así que vamos al 1020. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y entonces pone aquí parte de la oración de recomendación del alma, que el próximo día que tengamos catequesis, si Dios quiere, veremos algunas de estas oraciones, una pues antigua, otra la que viene en el ritual actual, pero bueno, vamos a leer hoy la parte que pone de una de estas oraciones de recomendación del alma. Pero antes de ello,
insistamos en lo que acaba de leer José, que realmente es muy bello. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón, del perdón de Cristo, de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante. ¿Veis? Aquí hace alusión a la unción de los enfermos. Y le da a Cristo en el viático. Si puede la persona comulgar, pues esos dos últimos sacramentos, ¿no? La unción de los enfermos y la comunión como viático. Y en ese momento que la persona está ya pues a punto de irse, pues si puede el sacerdote o el cristiano que esté a su lado, pues estas oraciones de ayudarle, de encomendar su alma. Bueno, pues vamos a leer el fragmento que pone aquí de esa oración, el número 1020. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Son fragmentos de esta oración que ya digo que el próximo día, si Dios quiere, leeremos completa la versión actual del ritual de la unción de enfermos y también otras oraciones antiguas, porque en todas ellas está pues toda esa fe y esperanza de la Iglesia Católica en la vida eterna y en que la muerte pues ya no es esa tragedia del pagano. Todo termina aquí, que yo todo lo que tenía aquí. No. Es el paso a esa casa del Padre. ¡Qué maravilla! La muerte no es el final. Pues así vamos a dejarlo y ya profundizaremos, insistiremos, porque creo que es muy importante en este mundo que no quiere pensar en la muerte y pues para el cristiano al revés, es esa tranquilidad. Pues ¿dónde están mis padres, mis abuelos? Murieron en Cristo, tranquilo, hombre, en la paz y en la esperanza. Y tú, pues prepárate, que es lo único seguro que todos tenemos. Ya sabéis la broma, ¿no? Lo único seguro nos encontraremos con Cristo y con Hacienda. Bueno, con Hacienda no todo el mundo, pero con la muerte y con Cristo a través de la muerte, todos. Y lo importante es estar bien preparados. Pues vamos a terminar con esta bella canción que nos emociona siempre, que nos dice que para el fiel discípulo de Cristo la muerte no es el final. Si tenéis alguna cuestión, pues si la mandáis muy rápido nos dará tiempo y si no la dejamos para el próximo día. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383.
siendo felices contigo. Nos preguntan si se puede rezar esa oración que mencionábamos, el alma de Cristo, fuera de la comunión, es decir, sin haber comulgado, por ejemplo, por la mañana. Sí, claro que sí. De hecho, el que tengamos la costumbre de rezarlo en la acción de gracias de la comunión está muy bien, pero no es como empezó esta oración. La oración, ya os digo, decía que, por ejemplo, la aconseja San Ignacio de Loyola al acabar muchas meditaciones de los ejercicios espirituales. Por tanto, es una oración que en sí misma es una maravilla de mirar al Señor y de pedir que toda su humanidad, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, nos vaya santificando. Entonces, no solo en el momento de la comunión, sino siempre, claro que sí. Y no me acuerdo si habíamos leído un correo, pero en la duda más vale releerlo, de Pepi, que nos cuenta que su hermano estuvo muy grave, en coma 22 días, sin ninguna esperanza de salvación. Ella pidió la unción al capellán, rezó por su hermano, rezó el Santo Rosario y se curó y sin secuelas. Y los médicos no encuentran explicación. Esto pasa muchas veces. Uy, pues no entendemos. Y a veces en médicos agnósticos, bueno, no sé, no habremos hecho bien las pruebas. Sí, muy bien. Pero usted me dijo que no salía y aquí le tengo vivito y coleando. Pues demos gracias a Dios. Pues lo que os digo, que muchas veces la unción, en vez de prepararnos al último viaje, nos cura. Bueno, pues lo dejamos en manos de Dios. Bueno, y la semana que viene, si no me oís, no pasa nada, no estoy malo. Es que tenemos ejercicios espirituales de sacerdotes, 25 sacerdotes, que os pedimos que nos encomendéis, que viene un padre muy bueno para dar ejercicios, y nos juntamos a rezar, que falta nos hace, encomendadnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y os recuerdo que mañana a las 10 de la mañana estamos en el Cerro de los Ángeles, celebraremos la misa de 10. Servidor, si Dios quiere, ahí la presidirá con todos los hermanos que quieran concelebrar y todos los que queráis asistir. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.